Qué alegría poder encontrarnos nuevamente en un segmento más de la palabra ardiente. Desde hace algún tiempo hemos estado compartiendo acerca de los atributos de Dios y qué fundamental para la salud espiritual del creyente es conocer a Dios y que ese conocimiento esté anclado en la revelación especial de las Escrituras. No solamente debido al efecto significante que ocurre en una serie de áreas del caminar cristiano, sino sobre todo porque cuando esta doctrina es comprendida correctamente, eso va a guiar al cristiano a una doxología adecuada. En pocas palabras, cuando descubrimos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros a través de las Escrituras, le vamos a adorar con una adoración que Él va a aceptar. En los segmentos anteriores les compartí los siguientes aspectos de este atributo. Primero vimos lo que es la soberanía de Dios sobre las personas. Luego les compartimos la soberanía de Dios en la salvación, y eso fue lo que hablamos la última vez. En esta ocasión les estaré compartiendo acerca de este tema tan relevante para nosotros, que es la soberanía de Dios en relación a la oración. Hoy en día vivimos una inclinación general en muchas iglesias de engrandecer al hombre y ponerle en el centro de la vida espiritual, relegando a Dios y su palabra en segundo plano, a un ser divino que toma órdenes de los hombres. No hay ninguna duda que, tal como lo dijo J.I. Packer, la raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad se debe a la ignorancia acerca de Dios. Como resultado de este desconocimiento, muchas veces el cristiano en general no sabe marcar la diferencia que existe entre lo que agrada a Dios y lo que no. No sabe la diferencia entre lo que es prioridad y lo que no lo es. Entre lo que es significado eterno y lo que es de significado temporal. Tampoco sabe la diferencia entre lo que es un apetito de la carne y la voluntad de Dios perfecta. Y por último, entre lo que es la responsabilidad personal y la soberanía de Dios. Lamentablemente, cuando no se tiene una fe anclada en las Escrituras y ellas no son su delicia, se tiene un montón de problemas para poder distinguir lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Porque debido a la ausencia diaria de la palabra de Dios en su vida, todo es subjetivo. No, siento que Dios quiere esto de mí. Miré una nube y me decía esto, o tal cosa. Y lo soñé algo y hice esta otra cosa. La soberanía de Dios en la oración es un tema muy amplio, de modo que lo estaré dividiendo en tres asuntos principales. El primero se trata de la soberanía en relación a la responsabilidad personal. De esto estaremos hablando en esta ocasión. Luego la soberanía de Dios, la oración y sus propósitos. Y por último les estaré compartiendo acerca de lo que es la soberanía de Dios y la voluntad soberana de Dios. En primer lugar, cuando se trata de la soberanía de Dios, existe una diferencia entre lo que es soberanía de Dios y responsabilidad personal, y de esto estaremos viendo algunos ejemplos bíblicos. Tal vez alguien pueda llegar a decir en un momento, bueno, en la soberanía de Dios, Él determinó que perdiera el vuelo o el tren, o en la soberanía de Dios voy a tener que repetir el curso porque me fue mal en los exámenes. Pero ¿existe una responsabilidad personal o culpamos a Dios por todo? En ejemplos como los anteriores, muchas veces fallamos en reconocer la responsabilidad humana. A veces he escuchado frases como la siguiente: si Dios no quiere que yo vaya a tal lugar, entonces Él hará algo para interrumpir mi camino. La verdad es que en la mayoría de las veces, cuando hay algo importante que hacer, que requiere un compromiso o un sacrificio, siempre habrá interrupciones o aún razones para no hacerlo, pero eso no quiere decir que Dios no quiera necesariamente que no vayas o que no te comprometas. La Biblia muestra ejemplos como los de Jonás, a quien Dios había enviado a Nínive a enviar su mensaje y a quien no interrumpió en el momento que él decide desobedecer a Dios y emprendiendo un viaje en la dirección totalmente contraria. Tomamos decisiones cada día, decisiones importantes y otras que no son tanto. Uno de los medios que Dios usa para ayudarnos a tomar esas decisiones es la oración. Orar por la sabiduría para poder comprender las circunstancias y emplear los medios que Dios nos ha dado.
Otro medio que Dios nos ha dado para saber qué hacer cuando necesitamos una respuesta son los consejos sabios. Proverbio 15, verso 22 dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Dios usa el consejo sabio de otros para llevar nuestros planes a su voluntad soberana. Por otra parte, cuando la maldad aumenta cada día, no podemos decir, bueno, está bajo el control soberano de Dios, así que no me voy a preocupar de hacer esto. Claramente la Biblia nos dice que debemos orar. Filipenses 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. El conocimiento de la soberanía de Dios debería llevarnos a la oración. Lo vemos en el caso del profeta Daniel, quien al leer la profecía del profeta Jeremías en relación al número de años en los cuales Jerusalén estaría desolada, se volvió en oración y ruego, confesando el pecado del pueblo y rogando que la ira de Dios se apartase de ellos. En ningún momento vemos al profeta Daniel teniendo un espíritu de conformismo, sino que fue estimulado a orar por la restauración de su pueblo. En esa ocasión, Daniel confiesa el pecado del pueblo y reconoce que el castigo recibido es justo, pero sobre todo exalta a Dios, recalcando que Él es un Dios justo, soberano y misericordioso. El predicador puritano Thomas Lay dijo lo siguiente: al igual que orar sin fe es tan solo golpear al aire, confiar sin orar no es sino un alarde presuntuoso. Él, quien prometió darnos y nos mandó a confiar en sus promesas, nos ordena orar y espera obediencia a sus mandatos. Él nos dará, pero quiere que le pidamos. De la misma manera, entonces, que la soberanía de Dios no deja de lado la responsabilidad de orar, tampoco nos exime a actuar en forma prudente. Esto significa que debemos usar todos los medios bíblicos legítimos que se encuentran a nuestra disposición para evitar hacernos daños a nosotros mismos o a otros, haciendo lo que creemos que sea lo adecuado. Esto lo vemos ilustrado en la vida del apóstol Pablo, cuando iba navegando rumbo a Roma y el barco en el que iba sufre un naufragio. El apóstol, a pesar de que recibió una revelación de que nadie moriría en el naufragio, actuó prudentemente al interceder ante el centurión a cargo por la seguridad de quienes iban a bordo, de modo que no confundió la soberanía de Dios con su responsabilidad de actuar prudentemente. También vemos cómo la soberanía de Dios actúa en la oración y trabaja en conjunto con la prudencia en la vida de Nehemías ante la oposición de quienes no querían ver las murallas de Jerusalén reedificadas. Nehemías dice en capítulo 4, verso 9: entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Vemos por una parte a Nehemías apelando a través de la oración a la soberanía de Dios y también actuando prudentemente al establecer una guardia debido a la amenaza que enfrentaban. La oración es el reconocimiento de la soberanía de Dios y de nuestra humilde dependencia del actuar de Dios para nuestro bienestar. Como les mencioné anteriormente, la prudencia es reconocer nuestra responsabilidad para poder emplear todos los medios legítimos. No podemos separar estos dos principios. En esto debemos reconocer que dependemos de Dios para que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Al mismo tiempo, el cristiano genuino depende de Dios en humilde dependencia de Él para que nos capacite a hacer lo que debemos hacer por nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede cuando fallamos en nuestras responsabilidades o actuamos imprudentemente con las consecuencias que puedan llegar a significar? ¿Dios deja de ser soberano? ¿Puede Dios llegar a decir, uy, mira lo que hizo? ¿Pueden sus planes ser frustrados? Las Escrituras jamás dicen que Dios se frustra de manera alguna debido a las fallas del hombre. En la sabiduría insondable de Dios, su plan soberano incluye nuestros fracasos y pecados. A Él nada le toma por sorpresa. Veamos qué dice el profeta Isaías en el capítulo 46.
Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Este principio también lo vemos ilustrado en la vida de Esther. Probablemente ya ha leído el libro o ha visto alguna película acerca de este carácter. Ya conocemos la historia. Esther llega a ser reina en forma providencial y luego Mardoqueo le pide a la reina Esther interceder por los israelitas ante el rey Asuero, ya que estaban en peligro de ser destruidos. Esther por un momento intentó como evadir ese curso de acción, ya que le podría haber significado la muerte. La reina no podía solamente llegar y presentarse ante el rey a menos de haber sido llamada. Sin embargo, Mardoqueo le responde lo siguiente: porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. En su sabiduría infinita, Dios no estaba limitado de alternativas, ni dependía de Esther. Razón por la cual Mardoqueo dice, si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar. Como le mencioné, los hombres no pueden frustrar los planes soberanos de Dios. Dios conoce todas las cosas y no le podemos sorprender. Dios no nos necesita y no depende de los hombres, sino que todo lo contrario, nosotros dependemos totalmente de Él. A veces nos encontramos en situaciones típicamente en las iglesias en que se llega a pensar que si tal líder ya no va a estar, la iglesia se acaba, y eso trae mucha ansiedad a las personas, ya que se ha formado una imagen incorrecta del pastor o líder que llega de alguna manera a parecer indispensable. También vemos lamentablemente con frecuencia a líderes que deben ser apartados del ministerio debido a pecados de inmoralidad, y eso causa mucho desánimo en muchas personas. Te tengo, sin embargo, una gran noticia, hermano o hermana, y espero que sea de ánimo. Jesús dijo, Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia le pertenece a Jesucristo y Él la está edificando y la ha estado edificando continuamente a través de los peores momentos de la historia de la iglesia. De modo que debemos poner nuestra confianza en Él, que Él cumplirá su propósito en y por medio de nosotros. Dios es soberano y no existe ningún conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Estas son las dos caras de la misma moneda. En este tiempo donde se suele elevar y engrandecer al hombre, la oración es el reconocimiento de la soberanía de Dios y de nuestra humilde dependencia del actuar de Dios para nuestro bienestar. Y aquí estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de Él. Lo dejamos hasta aquí en esta ocasión, pero nos estaremos encontrando nuevamente en un próximo segmento en el que estaremos compartiendo acerca de la soberanía de Dios, la oración y sus propósitos. Será hasta pronto. Que Dios te bendiga.